La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista. Les recordamos que la entrevista con Diana Verónica y Tony, usted la puede escuchar en diferentes plataformas de audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y también en TuneIn. Así es, la entrevista se sube todos los días, ¿verdad? A estas plataformas, o puede también ir directamente a 360podcast.sb, que es el primer hub de podcast salvadoreños para escuchar la entrevista en demanda cuando usted así lo quiera. Hoy nos acompaña Rina Monti, directora de investigaciones de Cristosal. Hola Rina, muy buenos días y bienvenida a Diana Verónica y Tony, la entrevista. Buenos días, Rina. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Me alegro mucho verlos por acá. Igualmente, Rina, arrancando la semana con usted y con un tema que ustedes han venido abordando. Ya veíamos la semana pasada una conferencia de prensa de Zaira Navas, que forma parte de Cristosal también. En donde estuvo participando ella en la conferencia de prensa. Sí, participando porque pues de alguna manera se han aglutinado, se han juntado todas las organizaciones de familiares que andan buscando a sus familiares desaparecidos, ¿verdad? En efecto, y de la cual Cristosal ahora también forma parte. Este fenómeno, pues, se habla, está relacionado con otro fenómeno, Rina, pero mucho se habla de personas que son reportadas como desaparecidas y que pasa el tiempo y no se sabe nada de ellas. Sí, y también pues agregaba Zaira Navas en esta conferencia de prensa, decía que la Fiscalía salvadoreña estaría distorsionando información. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ustedes han conversado con los familiares de los desaparecidos y que tiene que ver también mucho con el desplazamiento interno, Rina? Sí, bueno, definitivamente la situación de las personas desaparecidas en los últimos meses se ha recrudecido, y no solamente por el mismo hecho de la desaparición del familiar, sino que también porque el Estado pues no ha estado tomando en serio en realidad las denuncias ni acompañando debidamente los procesos. Ya las administraciones pasadas de la Fiscalía incluso tenían protocolos que eran pues trabajados en algunas ocasiones también con las organizaciones que han acompañado los casos, que pretendía pues esto, por un lado, hacer un acompañamiento integral a las víctimas que están buscando a sus familiares, y por otro lado pues procurar que el debido proceso continuara y así poder identificar no solamente a los familiares, sino que también a las personas que habían desaparecido, es decir, que a los victimarios básicamente. Uh-huh. Lo cierto es que las implicaciones de las personas desaparecidas van muchísimo más allá que el mismo hecho de la pérdida de la persona o el familiar que no se tiene idea en qué lugar está. Desde Cristosal, como se sabe, hemos estado acompañando casos de personas en situación de desplazamiento forzado interno y personas en situación de migración forzada, y hemos identificado también que la desaparición de un familiar es otra de las causales del desplazamiento forzado. Entonces no solamente estaríamos hablando en sí de un núcleo familiar que tiene la incertidumbre de la ubicación de su familiar, sino que también tiene que huir para poder salvaguardar la vida del resto de la familia. Sí, te estás refiriendo, Rina, a de aquellos lugares en situación vulnerable en donde son acosados, por ejemplo, los hijos de ese hogar, ¿verdad? Para que se involucren en esos grupos irregulares. Y vienen y de repente desaparece uno de sus miembros, y entonces por los antecedentes la familia dice, ando en la búsqueda de mi familiar, pero tengo temor de que otro de mis familiares también sea privado de libertad, y entonces tengo que migrar forzadamente de manera interna. Sí, pueden haber casos exactamente en esa condición de que sea un tema de prevención, pero hay otros casos que no. De hecho, Cristosal, en los últimos casi 6 meses hemos atendido el desplazamiento de 38 personas
son diferentes núcleos familiares que tuvieron que salirse de sus hogares porque hubo también una amenaza a la par de la desaparición del familiar. Es decir, que realmente les indicaron que tenían que salir del lugar, abandonar explícitamente les dijeron váyanse de aquí. Dice en los últimos 6 meses 38 personas. Así es, en los últimos 6 meses 38 personas que, como decía, son diferentes núcleos familiares. Estamos hablando que estas 38 personas representan a 7 personas, a 7 personas desaparecidas entre sus familias. Es decir, son 7 familias en realidad que ante la desaparición de un familiar recibieron otro tipo de amenazas y luego tuvieron que desplazarse internamente. Entonces ahora están con las dos situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Por un lado, pues la incertidumbre de dónde está el familiar y por otro lado, tener que comenzar el proceso de intentar reubicarse a un lugar a donde no puedan o baje la probabilidad de que vuelvan a ser víctimas de otro hecho. Ser identificados. Exactamente. Ajá. Y esto solo son los datos de Cristosal o aglutinando todas las aglomeraciones que ahora han decidido conformar un solo bloque. No, estos solo son los datos de Cristosal. Sabemos que es muy probable que haya una cantidad mucho mayor de personas en esta condición. Usted dijo que las administraciones pasadas de la Fiscalía tenían protocolos. ¿Es que esta no los tiene o eran mejores los anteriores y los de hoy no son tan eficientes? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, no, los protocolos, cuando una instancia del Estado tiene protocolos, está en obligación de continuarlo realizando las siguientes administraciones. Hacía ese comentario porque parece ser que actualmente en realidad el protocolo no se está siguiendo. De hecho, hay algunos casos nuestros y también que hemos logrado identificar en los medios a donde fuera de estar acompañando a las familias en la búsqueda de su persona desaparecida, son cuestionados las familias, ¿verdad? Incluso se les cuestiona a algunas personas que lo hemos podido ver acá en San Salvador, en algunos postes, fotografías del familiar desaparecido, etcétera, y hay policías que llegan y dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo, verdad? ¿Por qué está haciendo esto? Pero claro, el tema es que no ha habido un acompañamiento real. En lugar de estar cuestionando por qué la persona está en la búsqueda de su familiar, pues debería de haber una activación inmediata del Estado que busque encontrarlo y no buscar alternativas adicionales. Se ha dicho mucho que hay muchas personas desaparecidas que en realidad lo que están es que se fueron del país, etcétera. Lo cierto es que la mayor parte de personas, y se lo decimos a organizaciones que tenemos años trabajando en el tema, la familia cuando una persona va a migrar avisa. O sea, normalmente, claro, se nota porque también se lleva cosas de la casa. Entonces, definitivamente lo que tendría que haber es una activación del Estado que busque acompañar a las familias en la búsqueda de sus familiares. ¿Y por qué Cristosal dice que no se están cumpliendo los protocolos? O sea, yo te entiendo cuando tú dices, esta persona, por ejemplo, empezó a colocar hojas volantes con la fotografía de su familiar, pero ¿esto significa que entonces las autoridades no le han hecho caso o es un esfuerzo complementario? Porque yo lo haría. Yo pondría la denuncia y yo me voy a poner fotos también. Sí, muy probablemente sea un esfuerzo complementario, definitivamente, pero lo cierto es que hay algunas familias que sí están señalando, no podemos decir que sean todas, por tanto yo no puedo hacer una aseveración de que en realidad los protocolos no están funcionando en absoluto, no lo podemos o no lo puedo asegurar, pero en algunos de los casos que hemos acompañado sí lo hemos logrado identificar gracias a el testimonio de las familias. Entonces, eso pareciera que en realidad no hay una activación completa del protocolo. ¿Y en qué sentido no se está haciendo? Por ejemplo, ¿cuál es la parte del protocolo que no se cumple? No se cumple. O sea, ¿van a poner la denuncia y no les hacen caso? ¿O qué es lo que está sucediendo en el ABC de una investigación de una persona desaparecida? Bueno, lo que está sucediendo es que en realidad en algunas ocasiones no se les está tomando debidamente tampoco el testimonio, es decir, la denuncia, y no hay algunas familias
que están también señalando que no se hace la investigación, es decir, que la denuncia el proceso llega hasta la recepción de la denuncia. Y luego, al menos en palabras de las familias, no se ve que en realidad haya otro proceso adicional de investigación. Entonces, no podría señalar todas las fallas que podrían haber tenido o el que está señalando las familias, pero en algunas ocasiones es esto, ¿no? De una manera muy sencilla, las familias dicen, bueno, me recibieron una denuncia y no pasó más. Internamente desconocería exactamente cuáles son los otros procesos que no se están activando, pero dicho, retomando directamente las palabras de las familias, están señalando esto, que no pareciera que camine el proceso. Por tanto, tienen en efecto, tal como lo decía Diana, en realidad tener que hacer cosas adicionales como una búsqueda en redes sociales o una búsqueda de poner fotografías en las localidades, en las comunidades, en los lugares más concurridos. Hablaban la semana pasada de un término que utiliza la Fiscalía de ausencia voluntaria, que es algo que de alguna manera pues también están ustedes cuestionando de que no es correcto, y están la cifra de ausencias voluntarias suman bastantes personas de las que no se sabe su paradero, pero que son catalogadas de esa forma. Sí. Esa es otra de las características que hemos estado identificando en algunos de los casos, y esto tiene que ver en que en algunas ocasiones se desestima, digamos, la denuncia inicial, porque en efecto, afortunadamente, hay muchos casos en los que sí la persona desaparecida, luego de denunciar la desaparición en alguna instancia del Estado, se logra identificar y encontrar. Lamentablemente, el principio básico es pues tomar la palabra de la víctima en este caso y tomar la denuncia pues con la seriedad debida, ¿no? Hasta lograr identificar o comprobar que en efecto ha sido una desaparición voluntaria. Entonces lo que se señala es esto, ¿no? Que la instancia del Estado, ya sea la Fiscalía o la Policía, debe de tomar con la seriedad debida la denuncia de la parte de las víctimas. Uh-huh. Y las familias, ¿por qué perciben o por qué experimentan que las instituciones lo están tomando con la seriedad debida? Porque les toman la denuncia, pero no ven que los procesos de investigación avancen, o porque les toman la denuncia, pero no les informan cómo están investigando, pasan los días y no saben nada al respecto. ¿A dónde es que ellos dicen, miren, las instituciones no nos están haciendo caso? Sí, en realidad eso es un proceso que va justamente por todas esas etapas. Por un lado, claro, la ausencia de tener una retroalimentación de parte del Estado y de saber que en realidad el Estado está en la búsqueda activa del familiar, da la sensación a las familias que en realidad el proceso no va a caminar si no es por voluntad de la instancia o el acompañamiento de otros familiares, tal como vimos el caso de la semana pasada, ¿no? Del grupo de personas que se están uniendo para también apoyarse entre ellas. En algunas ocasiones lo que sucede, y podría ser en realidad, que sea parte del proceso de investigación, él no da más información a la familia. Sin embargo, el debido proceso es medianamente informarle a la familia que el proceso está activo. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos visto en algunos casos como los hermanos Guerrero, que si no, la familia, señora misma decía que si no hubiera habido realmente una activación ella de poderse llamar a los medios de comunicación y pedirle por reiteradas ocasiones al Estado que se encontrara a su familiar, pues probablemente no los hubieran identificado. Y eso me lleva a un segundo proceso, que en realidad eso lo hemos logrado ver no solamente en estas víctimas de personas desaparecidas, sino que también en otro tipo de víctimas que lo único que más allá de la impunidad lo que quieren es lograr pues retomar su vida lo más cercano a la normalidad posible, ¿no? Entonces también lamentablemente, tal como lo decía la madre de los hermanos Guerrero, lo que ella quería era por lo menos encontrar los cuerpos de sus hijos y luego enterrarlos, más allá de estar esperando justicia, porque en realidad como que pedir más de lo que ya se
de que encontrar a sus familiares pareciera que es muy difícil, no en la actualidad, en realidad eso ha sido bastante la tendencia con las diferentes administraciones públicas, ¿no? Entonces, sí, pareciera esto, que no hay una buena comunicación entre la Fiscalía y, bueno, las entidades del Estado y los familiares. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Porque, vaya, los gobiernos, no hablo solo por sino que gobiernos anteriores también, las cifras de desaparecidos, la angustia que se hace pública por parte de los familiares, parece ser que les avergüenza porque lo que ellos venden como un proceso de combate a la inseguridad, pues ellos siempre tratan los gobiernos de que se vea como exitoso, de que se está combatiendo a la delincuencia, que hay buenas cifras, que han bajado los homicidios, que se está haciendo esto y lo otro. Pero a veces esto contrasta con las realidades, cuando ya andan los familiares poniendo rótulos o buscando en el terreno, ¿verdad? O convocando a los medios de comunicación. Haciendo un llamado público a las autoridades para que le resuelvan su caso o para que les ayuden a resolver su caso. Haciendo bulla, vaya. Sí, lo que sucede es que lamentablemente esto no solo, como decía, no solamente ha estado sucediendo en el caso de las personas desaparecidas. De hecho, también el desplazamiento forzado interno tiene ya, ¿verdad?, 2 años de tener ya la aprobación, una ley que ya está aprobada tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea, o sea, que ya está en marcha o debería de estar en marcha, y tampoco se ha llevado el debido proceso. Y esto lo venimos arrastrando desde la administración pública pasada, es decir, en el gobierno de Sánchez Serén tampoco hubo una identificación, un reconocimiento del desplazamiento forzado interno, que afortunadamente al entrar el gobierno de Bukele sí hay un reconocimiento por parte del vicepresidente en principio, y luego se pudo ya tener definitivamente la ley, ¿no? Lamentablemente, a 2 años de tener ya la ley, un poco más de 2 años de tener la ley, no se está implementando. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente persiste el abandono de parte del Estado. Las entidades del Estado no tienen presupuestos, no tienen reglamento, no tienen una política que les ayude a ejecutar, digamos, todas las acciones que dictamina la ley. Entre esas, por supuesto, que está también todo el tema de prevenciones, acompañamientos o de prevenciones a nuevas vulneraciones de derechos. Es por eso que también Crisosal, un conjunto de otras organizaciones, ha hecho nuevamente un llamado al Estado a que se acelere el proceso de entrar en marcha totalmente la ley, que pasa también por tener un reglamento. Lamentablemente, como digo, no, las instancias del Estado hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero sin ningún tipo de presupuesto que en realidad esté destinado para la atención de la víctima. Aprueban leyes, pero después falta hacer el reglamento y después no hay recursos. Y la implementación. Es letra muerta, pues. O sea, decías, ya lleva 2 años la ley. O sea, hay una ley. Para el desplazamiento forzado, para el tema del desplazamiento, de familias víctimas de desplazamiento forzado, por ahí va el nombre, ¿verdad, Rina? Sí, y realmente es una ley que es interesante porque también contempla a aquellas personas que no necesariamente han salido ya, porque hay personas que están en situación de desplazamiento, pero no tienen a dónde ir, que puedan, por un lado, que sea seguro, y por otro lado, que tengan ellos posibilidades económicas de poderse mover. Entonces, la ley contempla los 2 escenarios. Aquellas que están en situación vulnerable y aquellas que se han tenido que movilizar. Ok, pero la ley se aprobó hace 2 años, normalmente dan un tiempo para el famoso reglamento, que normalmente tarda 1 año, y han pasado 2 y no hay reglamento tampoco, entonces, Rina. Así es, y eso es lo que ya desde las direcciones de atención a víctimas hemos tenido varias reuniones con distintas administraciones, porque ha tenido varios directores o directoras, y bueno, no hemos tenido reunión con esta última, con la que está actualmente, pero sí hemos tenido reuniones con las anteriores que siempre dicen que lo tienen en marcha, pero que en realidad no lo tienen todavía aprobado. Desde Crisosal, exactamente en enero del año pasado, entregamos una propuesta de reglamento para que la pudiera estudiar
el Ministerio de Seguridad y Justicia, que es a donde pertenece la Dirección de Atención a Víctimas, y pudiera retomar algunas ideas, algunos insumos para poder ejecutar realmente las labores que no solamente deberían de recaer en la Dirección de Atención a Víctimas, sino que de las distintas instancias del Estado. Sin embargo, pues como digo, a la fecha no ha habido nada y en realidad en la vida práctica las víctimas de desplazamiento forzado siguen siendo atendidas mayoritariamente por las organizaciones de sociedad civil. Y además, además de esto, que no ha habido una atención, tampoco tenemos un registro nacional de víctimas de desplazamiento. Es decir, que una de las acciones que dicta la ley en realidad, es que podamos tener un registro único de desplazamiento a nivel nacional, y eso es algo que sigue siendo una deuda. Entonces, a la fecha, respondiendo un poco también a lo del Plan Control Territorial, desconocemos incluso la cantidad de personas que pudieran en realidad estar siendo afectadas por algún hecho de violencia, que mayoritariamente son extorsiones, amenazas, intentos de homicidio, reclutamiento forzado, y no tenemos un registro nacional. Por tanto, el único dato que se logra tener son algunas proyecciones que se sacan de la encuesta nacional que hace la UCA, o por otro lado son los datos que tenemos nosotros como organizaciones, que solo para que tengan una idea, en estos 2 años, solo Crisosal ha atendido a 1.306 personas en situación de desplazamiento forzado. 1.306 personas. ¿Y de qué zonas, Rina, o sea, de qué zonas urbanas o del interior del país es mayor la incidencia de los desplazamientos forzados que ustedes han atendido o que han determinado en sus investigaciones? Bueno, mayoritariamente la verdad es que ha habido una mezcla entre zonas rurales o urbanas. Mayoritariamente ahorita sí ya son más urbanas. En la mayor parte de casos, como nosotros también tenemos posibilidad de atender a los casos que están más o menos cerca de las organizaciones que nos envían los casos o el mismo trabajo que hace Crisosal. Por tanto, difícilmente podríamos tener un dato así nacional, digamos, no podemos ser categóricos en nuestra lectura, pero mayoritariamente zonas urbes, zonas más densamente pobladas. Aún así, en algunos periodos, sobre todo en 2020, logramos identificar también varios casos de zonas rurales que son zonas de difícil acceso, digamos. Entonces, también esto nos da una luz que no es decir, no podemos decir categóricamente que el desplazamiento no puede suceder en las áreas rurales, porque sí hemos tenido algunos casos. Hay otro dato sobre esto que me gustaría mencionar, es que también estamos ahora identificando casos de personas desplazadas por cambio climático. Y esto también tiene que ver, porque eso es una de las reformas que también la DAB ya lo ha comentado a otras instituciones, que se están considerando hacer algunas reformas, y entre una de esas debería de ser contemplar las víctimas de desplazamiento por cambio climático. Como sabemos, el cambio climático es una tendencia bastante, lamentablemente, es una realidad que ya nos está respirando en la espalda. Ya vimos un pequeño ejemplo de lo que sucedió con ETA y IOTA en Honduras y el nivel de desastre que puede causar, y lamentablemente el Estado salvadoreño no está preparado para brindar una atención que no sea solo en emergencia. Protección Civil da una atención en emergencia, saca a las personas de un lugar, lo lleva a un albergue, pero probablemente estas personas, luego de que baje el agua, tienen que regresar al lugar de donde han salido. Y esto solamente puede desarrollarse luego otros hechos de vulneración que puede poner en riesgo nuevamente a las familias. Por tanto, nosotros hemos estado atendiendo, como digo, algunos casos de personas en situación de desplazamiento por cambio climático, o incluso personas que tienen ambas vulneraciones. Son personas que salieron de una zona por cambio climático, se refugian en otro lado, y en ese otro lugar son víctimas de algún hecho de violencia que los vuelve a poner en una situación de desplazamiento. Y eso es algo que debería de también contemplarse en las acciones para desarrollar las acciones de la ley. Es que este es otro problema que lo venimos escuchando de años, Rina, el tema de las zonas vulnerables ante el medio ambiente. Y te voy a poner 2 casos. El de los que viven en la famosa Quebrada del Arenal, en la Málaga, que todos los años lo que sucede es que se ponen a
se ponen a observar cómo va creciendo el río, el caudal, y entonces cuando ya llega a cierto nivel empiezan a sacar a las familias como medida de prevención. O esta otra zona de la colonia San Francisco, la entrada de la colonia San Francisco, contigua al Boulevard Venezuela. Son comunidades que no deberían de existir. O sea, estas personas deberían de tener la opción de ser trasladadas a lugares en donde ya no tengan que esperar las inclemencias del tiempo para ser resguardadas en otro lugar. O sea, lo que pasa es que no hay una medida integral, pues, a eso me refiero. Y esto tiene que ver con décadas de no volver a ver esos problemas. Exactamente, y eso es lo que ahora, lamentablemente, el mismo medio ambiente nos lo va a, pareciera que nos lo va a exigir, ¿no? Que en realidad ahora sí tengamos que volver a ver, digamos, y atender esas situaciones, no solamente en materia de las personas que ya ahorita están en zonas de riesgo, sino que también en hacer un análisis mucho más profundo de los permisos que se dan para poder, pues esto, ¿no? Deforestar zonas y poder volver a poner en una situación de vulnerabilidad. Lo cierto es que aquí, en materia de cambio climático, en realidad la única acción que se hace es en emergencia. Ajá. Y hasta ahí. Y aún así no es suficiente, porque tampoco son, bueno, ya en Honduras también lo vimos, que a casi 2 años de ETA y IOTA todavía la gente sigue en albergues. Eso es absolutamente insostenible. Claro. ¿Qué es lo que dice la ley que fue aprobada hace 2 años, de la cual se está esperando el reglamento, que debe ser el comportamiento de las organizaciones o instituciones del Estado para atender a estas personas que han tenido que salir de sus lugares, de sus casas, de manera forzada? Bueno, lo que también dictamina la ley es que tenemos que trabajar en conjunto. Hay una comisión que también la está delegando la ley justamente para esto. Las organizaciones, antes de tener la ley, teníamos por lo menos 5 o 6 años de estar ya atendiendo a las víctimas. Hay mucha experiencia, incluso de aciertos o no aciertos que se han cometido en materia de la atención de las víctimas. Esto debería de ser una comisión que tiene que trabajarse entre, como digo, entre el Estado y las organizaciones, incluso las diferentes carteras del Estado. Ya han habido acercamientos, porque en realidad sí hemos tenido algunos acercamientos con la misma Dirección de Atención a Víctimas, pero también con otras entidades, y justamente parte de esos señalamientos son los que nosotros, o peticiones, también son las que quisiéramos retomar para trabajarlas en conjunto. Una de ellas, por ejemplo, es la falta de presupuesto. Y aquí, hablando justamente de presupuesto que se ha dejado a la Dirección de Atención a Víctimas para el Presupuesto General de la Nación 2022, se está dejando alrededor de $667,000, de los cuales el 65% son para la adquisición de bienes y servicios y el resto son para salarios. O sea que, y para que tengamos una idea de cuánto dinero es esto, solo representa el 0.1% del presupuesto general del Ministerio de Seguridad y Justicia. Es decir, que en realidad se está dejando muy pocos fondos específicos para la atención de las víctimas, y aún así, con este monto, no logramos identificar operativamente cuánto se va a dejar en la administración de albergues, cuánto se va a dejar en materia de seguridad alimenticia, en materia de salud, o traslados, etcétera. La verdad es que las necesidades de las personas en situación de desplazamiento son básicamente totales, porque son personas que en muchas ocasiones solo logran salir con una cartera o con nada. O sea, con lo que llevan puesto, literal. Exactamente. Entonces, no pareciera que dentro del presupuesto se esté dejando. No tenemos información, pero en realidad solo $667,000 para la envergadura que puede tener un porcentaje, la cantidad de personas en situación de desplazamiento, pues estaríamos hablando realmente que es muy elevado, ¿no? Las necesidades para el presupuesto que se ha dejado. Quisiera volver al dato que nos daba al principio, que me llama mucho la atención, Rina, y es el hecho de que el fenómeno de las desapariciones
está ahora más ligado también al desplazamiento forzado. Es decir, hay una doble victimización de los familiares que andan buscando a su ser querido, porque no solamente lo andan buscando, no saben si está vivo, si está muerto, a dónde está, a dónde se fue, a dónde está enterrado, sino que también han tenido que emigrar por el mismo miedo. ¿Cómo ha crecido con respecto, podría ser un comparativo de cómo ha incrementado, no sé si tiene datos en las investigaciones de este fenómeno? Sí, en realidad creo que uno de los parámetros que tenemos, porque esto no ha sido un fenómeno muy estudiado dentro de los casos, porque nuestros casos normalmente han sido la mayoría son más por amenazas, etcétera, pero la gente incluso en muchas ocasiones tiene mucho temor de contar todo lo que ha pasado justamente por un tema de prevención, ¿no? Pero para tener una idea, desde el año 2014 a agosto de 2021, en Cristosal se habían atendido únicamente a 54 personas en situación de desplazamiento que estuvieran mencionando que una de las causales del desplazamiento era la desaparición de un familiar. ¿Cuántas personas? Entonces, 54. Solo del 2014 a agosto de 2021, 54. Solo 54 relacionaban la desaparición de un familiar con el desplazamiento forzado. En Cristosal. En Cristosal. Uh-huh. Sí, de los casos que nosotros hemos atendido directamente. Y versus, en esos últimos 6 meses, ese número llega a 38. Es decir, que en realidad pareciera que hay un incremento como decía Tony, en realidad hay un incremento de la correlación que puede tener la desaparición de un familiar con el desplazamiento. Esto también operativamente se ha logrado identificar que en realidad en la práctica en algunas comunidades pareciera que las pandillas pues siguen teniendo el control, ¿verdad? O por lo menos sienten que pueden llegar a dar órdenes, y en algunas ocasiones de los familiares que hemos atendido sí están señalando que en realidad la razón era que dejaran de estar buscando a su familiar, es decir, no quieren que sean, por un lado, encontrados, y no quieren que la familia esté llamando a la prensa, llamando a la policía, etcétera, para que puedan llegar a la zona para encontrar al familiar desaparecido. Entonces, básicamente reciben una orden de que lo mejor que pueden hacer es irse si no quieren que pueda suceder algo más a sus familiares. Entonces, pareciera que sí. Yo no puedo decir, porque los datos que tenemos son muy pocos, no podemos catalogar de manera así categórica, afirmar que hay un vínculo estrecho, inequívoco, pero pareciera que sí, en los últimos casos que le hemos visto, en realidad sí pareciera que se está incrementando esa tendencia. O por lo menos la gente se está incrementando el hecho que denuncie, ¿verdad? Porque de repente antes también había una gran cantidad de casos, pero la gente no lo denunciaba. Y al no denunciar no hay cifras. Exactamente. De hecho, bueno, la mayor parte de las personas que nosotros atendemos no denuncian en ninguna instancia del Estado. Lo normal es que la situación de desplazamiento la estén señalando las personas de víctimas por violencia, es alrededor del 25% quienes denuncian, es decir, el 75% no le dicen a nadie. Uh-huh. Y ahora en este último periodo nada más es el 15.7%. Es decir, que esa cantidad en realidad ha bajado, y pareciera que, al menos porque nosotros preguntamos siempre por qué no denunciar. Uh-huh, uh-huh. La mayor parte de personas señalan que porque no creen que en realidad vaya a cambiar algo, es decir, que la fiscalía o la policía haga algo en su caso, o porque temen que pueda haber represalias, es decir, que temen que al poner la denuncia, los victimarios se van a enterar y nuevamente pueda acrecentarse las vulneraciones. Entonces, básicamente es un tema es de confianza en el fondo, pero visto desde dos ópticas. Por un lado, que no creen que en realidad va a servir de algo, y por otro lado, que creen que puede filtrarse la información y luego poder tener represalias contra ellos. Y entonces tienen más confianza en organizaciones no gubernamentales. Exactamente, tienen más confianza en organizaciones, porque las organizaciones en realidad lo único que brindamos es una asistencia y un acompañamiento. Pues sí, no van a investigar, pues, exacto. Exactamente. Ajá. Sino que los van a acompañar en el sentido lo que deben hacer. Exactamente, así es. Y esto incluye poner la denuncia en las autoridades, por supuesto, Rina. Sí, se hace un acompañamiento a que haya una denuncia. Normalmente nosotros hemos trabajado muy de cerca con
la PDDH. También hemos trabajado muy de cerca con PGR para hacer algunas denuncias, pero lo cierto es que también hacemos un acompañamiento también a voluntad de las personas. Se trabaja con ellas para que en realidad vayan a poner la denuncia, pero hay familias que son muy categóricas y te dicen, no quiero poner una denuncia. Entonces no podemos forzarles, claro. Pero sí se prima. Yo creo que esto es algo que no solo lo hace Crisosal, en realidad son todas las organizaciones. Normalmente sí intentamos que haya una activación al Estado, porque el Estado tiene que estar, por un lado, enterado, ¿verdad? Y tiene que haber un acompañamiento de parte de ellos, ¿no? Y además es el deber ser del Estado, ¿no? Entonces, sí se hace un acompañamiento, pero también a voluntad de la familia, como decía. Sí, lo que pasa es que si no se denuncia a las autoridades oficiales es como que no existiera, pues. Y no se abre ninguna investigación. Porque no se activa nada, pues. Exactamente. Entonces es por eso que siempre se intenta o se orienta. En el caso, por ejemplo, de la población LGTBIQ+, es un poco más difícil porque en la administración actual se cerró la oficina de inclusión que existía en administraciones pasadas, que estaba dentro de presidencia, que pues más o menos acompañaba a las instancias del Estado para intentar garantizar ofrecer servicios a la población LGTBI. En la actualidad, no la mayor parte, pero una buena cantidad de los casos de la población LGTBI que hemos atendido como Crisosal, vemos que los victimarios son agentes de seguridad del Estado. Entonces, claro, una persona que ha sido victimaria de la policía difícilmente va a querer llegar a poner nuevamente una denuncia a la policía. Entonces, ahí se tiene que hacer un acompañamiento pues distinto, ¿no? Lo cierto es que es urgente también que el Estado pues active nuevamente una oficina que se encargue de atender a las víctimas de la población LGTBI y que también haga procesos disciplinarios dentro de los mismos agentes de seguridad del Estado que están perpetrando los hechos contra una cantidad de personas de la población, al punto en que tienen que desplazarse internamente o migrar. La famosa Inspectoría de la Policía Nacional Civil, que es la que investiga la misma policía. Exactamente. Ok. Tenía una idea en la cabeza, se me fue. No sé, aquí estoy viendo una noticia, no sé, Diana Verónica, es una percepción personal, pero vaya, aquí estoy viendo, dice, bueno, esto es de hace 5 días, están apareciendo más personas, más cuerpos en cunetas, en bolsas. Todos los días ya se está viendo. Se está viendo nuevamente ese fenómeno. Rina, no sé qué información tienen ustedes al respecto. Aquí estoy viendo una noticia de hace 5 días de un cuerpo que aparecen así en la cuneta, a la orilla de las calles. En la carretera. Y eso se había terminado. Por lo menos no se hacía público, ¿va? No se conocía. De San Juan Opico a Quesaltepeque, dice, cerca del retorno del autódromo El Jabalí, fue encontrado el cadáver de un hombre no identificado. ¿Qué han visto al respecto? Bueno, en el caso de las personas que se encuentran en esas condiciones, en realidad, en general, digamos, acordémonos que también lamentablemente en los últimos años, y digo desde las administraciones pasadas, el único parámetro de la violencia que se está retomando ha sido justamente el asesinato de personas. Se desdibuja, digamos, otros indicadores de violencia como incluso la violencia contra la mujer, incluso en las extorsiones o las amenazas. Sí es cierto que en los últimos días, la verdad es que también ha sido como oleada, ¿verdad? Porque también hemos visto algunos picos que se incrementan y otros que bajan para el número de personas asesinadas. Lo cierto es que tendría que haber una investigaciones, por lo menos de parte de la dirección la subdirección de investigaciones de la Policía Nacional Civil, para ver en realidad qué otros componentes están alrededor de justamente estas personas que se encuentran en la calle, ¿no? Los cuerpos. Y lo digo porque en algunos casos, no son muchos los que tenemos, pero hemos logrado identificar casos de personas torturadas, es decir, personas que son secuestradas un tiempo determinado, son torturadas para, suponemos que es como para sacar algún tipo de información, y luego las sueltan, ¿verdad? Y son personas ahora en situación de desplazamiento forzado o migración forzada.
En ese caso, claro, estos procesos, cuando hacemos una autopsia, cuando la medicina legal hace una autopsia, en realidad puede identificar todos los otros hechos de vulneraciones o de hechos de violencia que puede haber sufrido la víctima antes de fallecer. Y eso es algo que incluso desde las administraciones pasadas de medicina legal, es algo que no se estaba consignando con la rigurosidad debida. Cristosal no lo ha investigado a profundidad, pero sí algunas, como la UCA, por ejemplo, lo estuvo estudiando un tiempo justamente para poder identificar patrones de violencia contra las víctimas que luego podían ser encontradas en estas condiciones. Bueno, hay que decir que hay de todo, ¿verdad? Porque también ahí vemos a diario cómo las autoridades dan a conocer personas detenidas, como el caso de ayer, por ejemplo, Rina, de este niño que fue privado de libertad y luego asesinado en la zona de San Martín, cuyo cuerpo fue localizado también y presentaban a personas ya detenidas en vías de investigación, ¿verdad? Y digo así porque pues hasta que alguien no ha sido vencido en juicio no se le puede declarar culpable. Entonces las autoridades por su parte también todos los días presentan personas detenidas que están relacionados a hechos de privación de libertad, secuestro, asesinato. Habría que preguntarle también al fiscal, porque puede que los familiares en su desesperación sientan que la fiscalía no está investigando, pero tal vez hay una investigación en curso y no pueden dar muchos detalles, ¿verdad? Sí, porque, pues sí, es que también, o sea, eso, el término medio, pues hasta dónde las autoridades te pueden dar indicios de cómo va la investigación para no vulnerarla a la misma, Rina. Exactamente, por eso es que tiene que haber en realidad mucha comunicación, incluso asegurar que en realidad está pasando, o sea, que el proceso está continuando, pero que no pueden develar información. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, sí, las víctimas lo que dicen es que simplemente no tienen información durante meses del proceso de investigación. Uh-huh. Y a la misma vez también se está develando la cantidad de fosas clandestinas que se están encontrando. Entonces, claro, evidentemente también uno de los temores de las familias puede ser que esté ahí, ¿verdad? O, bueno, temor o deseo, porque también la idea es poder encontrar el cuerpo. Exacto. Ya aceptaste que desapareció, ya aceptaste que de repente fue asesinado, pero encontrar el cuerpo como que te da, te permite cerrar ese círculo. Rina, aquí estoy leyendo comentarios y hay gente que opina que este tema se maneja de manera política. O sea, que se está magnificando, que hay organizaciones de la sociedad civil que no comulgan con las políticas de seguridad del gobierno y que para hacer quedar mal al gobierno magnifican el tema de los desaparecidos. Ajá, o el tema de los asesinatos, por el tema de las cifras, ¿verdad? Porque siempre el tema de la seguridad siempre lo medimos con las cifras. ¿Cuántos homicidios sí, cuántos homicidios no? Y esto es un problema mucho más grande, pero hay quienes dicen, no, lo que pasa es que quieren hacer quedar mal al gobierno cuando denuncian, por ejemplo, lo que ustedes están diciendo, de que la población siente que no hay el debido acompañamiento cuando presentan la denuncia de una persona desaparecida. Sí, lamentablemente, bueno, honestamente ese tipo también de argumentos se han recibido en administraciones públicas pasadas también. Es decir, que la idea de las organizaciones, o al menos actualmente de Cristosal haciendo esto, no es señalar por pleno placer, digamos, todos los desafíos que está teniendo en materia de protección a las víctimas la actual administración, sino que lo hemos venido haciendo desde las administraciones pasadas. El tema ahorita es que es inequívoco, como estaba comentando comparativamente, que pareciera que hay un vínculo, o sea, hay un incremento de las personas desaparecidas al punto que se convierte en una de las causales de desplazamiento forzado interno. Y eso es algo que no lo sacamos más que de los mismos testimonios de las víctimas directas que se atienden desde Cristosal. Es decir, es la palabra de las víctimas directamente la que se traduce luego a un dato. Sí se ha hecho, de hecho hemos tenido muchas intenciones de trabajar, al menos con la Dirección de Atención a Víctimas, porque la Dirección de Atención a Víctimas da dos tipos de servicios, uno psicológico y uno acompañamiento legal. Entonces, operativamente, estas personas tienen que estar tienen que ser muy profesionales en atención de este tipo de víctimas. Y se ha hecho acompañamientos, incluso en capacitarles, en presentarles cuáles son los perfiles de
de las víctimas para que estas psicólogas o abogadas en realidad puedan tener un acompañamiento. Entonces no ha sido el pleno, nosotros no solo pues esto criticamos, sino que también proponemos y acompañamos. Lo cierto es que hay que señalar que es necesario poner más atención, que fue un gran logro de la administración Bukele el poder tener una ley integral para las personas en situación de desplazamiento, pero hace falta operativizarla, hace falta ponerle presupuestos, hace falta acompañar a las distintas instancias del Estado para poder realmente proveer servicios a las víctimas. Y no que sea las instancias las que nuevamente nos reenvían los casos a las organizaciones de sociedad civil, que ya lo hemos venido atendiendo durante los últimos años, pero que ahora ya ellas lo pueden hacer en el marco de la ley, brindar una atención y un servicio a las víctimas. Entonces, no se le está exigiendo más al Estado que su misma responsabilidad, y para eso también se les está proveyendo y entregando propuestas, como decía hace un rato, nosotros le entregamos una propuesta de reglamento para que tuvieran un insumo adicional desde la misma experiencia de las organizaciones, de la atención que hemos brindado, y puedan operativizarla a ellas. ¿Qué pasó con esa propuesta de reglamento? No sabemos, en realidad se entregó al ministro en enero del año pasado y no tuvimos respuesta, pero siempre que hemos tenido algún intercambio con la administración pública, siempre se les reitera que estamos disponibles para poder conversar sobre el reglamento u otro tipo de apoyo que requiera el Estado para poder brindar la atención a las víctimas. Pero no ha habido respuesta entonces. No ha habido respuesta, lamentablemente. Seguimos a la espera de tener alguna respuesta. Bueno, son las 9:03, se nos acaba el tiempo para la entrevista. Rina, lo que Cristosal está diciendo esta mañana es que hay una correlación entre desaparecidos y desplazamientos forzados inusual, que va creciendo, que se viene incrementando, y ustedes quieren pues poner el tema sobre la mesa para que las autoridades se fijen en eso, ¿no? Así es. Eso es lo que estamos diciendo, que justamente en este momento se hace más necesario que nunca realmente un acompañamiento de parte del Estado a las familiares. No solo los familiares de personas desaparecidas, sino que en realidad todas las personas víctimas de hechos, que el Plan Control Territorial está señalando, de acuerdo a los datos oficiales, que hay un decrecimiento del número de homicidios, pero también hay otros hechos de violencia que son justamente los que están reportando las víctimas, que siguen lamentablemente creciendo. Entonces, que es necesario que el Estado pues tome cartas en el asunto y realmente pueda acompañar a las víctimas. Ok, aquí es un tema, no sé, como de humanismo, de calidez, no sé. Un poquito más de humanidad. Ajá, de ponerse en los zapatos del que está denunciando, porque lo que tú dices es, de repente hay investigaciones en curso, pero los familiares tienen muy poca o nula información, y ante esa situación sienten que no están siendo escuchados. Exactamente, y además de eso, pues todos conocemos, incluso las víctimas de personas desaparecidas hablan entre ellas en muchas ocasiones, y conocen otros casos de gente que tiene hasta 8 años con una persona desaparecida sin poderla encontrar. Entonces, claro, uno de los temores es que se repita eso en la historia de cada persona, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar, o sea, es un tema también de, como dice Diana Verónica, realmente de empatía y de humanismo, ¿no? Pero por otro lado, también es la responsabilidad del Estado de proveer el acompañamiento y ser lo suficientemente transparente, obviamente sin que vaya a afectar el proceso de investigación, pero por lo menos hacer saberle a las personas que su proceso de investigación está activo. Y que está activo, me refiero activo realmente funcionando, no solo categoría activo en el sistema de la Fiscalía, ¿verdad? Sino que realmente se están haciendo acciones para eso. Rina, ¿y esta mezcla de desplazamiento forzado con personas desaparecidas, las denuncias que ustedes tienen se dan en todo el territorio nacional, o hay ciertas zonas específicas en donde esto es más recurrente? Pues yo no le podría develar exactamente los lugares, pero sí hay varios de estos casos que son en zonas rurales y hay otros que son en las urbanas. Pero mayoritariamente yo diría que al menos los casos que hice referencia hace un rato es la zona paracentral del país. Entonces, pero pareciera que podría también haber
en el resto del país. Uh-huh. Bueno, gracias Rina, un saludo para todos ahí en Cristosal, ¿verdad? Usted dice, no solamente investigan, sino que hacen una labor de acompañamiento y eso es importante para los familiares de los desaparecidos. Sí, porque muchas veces las personas no saben a quién recurrir, Tony, o cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, organizaciones como Cristosal hacen precisamente ese acompañamiento. Gracias, Rina, por tus declaraciones, ¿verdad? Y son temas, obviamente, que nos atañen a todos. A cualquiera, este es algo bien importante, Tony, a cualquiera le puede pasar. Sí, correcto. ¿Verdad? A cualquiera le puede pasar que un familiar, que un compañero desaparezca. Entonces, por eso es que todos debemos de interesarnos en este tema. Gracias, Rina. Mucho gusto. No, gracias a ustedes. Y solamente recalcar también a su audiencia que tenemos todavía los servicios de Cristosal. Nos pueden encontrar el formulario para poder activarnos en todas nuestras redes. Uh-huh. En Facebook, Instagram y Twitter y en la página de Cristosal para que puedan pedir asistencia de parte nuestra, sobre todo las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, hasta luego. Gracias. Esta entrevista la pueden volver a escuchar ya más tardecito cuando sea subida. Le da clic a la campanita para que reciba usted la notificación. La puede escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn o ingresando a 360podcast.sb. 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños. Ahí encuentra la entrevista con Diana Verónica y Tony, pero también encuentra otras entrevistas, o mejor dicho, otros podcasts, como por ejemplo Amores Perros, para hablar sobre el tema de maltrato y del cuidado de los animales, o como por ejemplo también el apoyo a las microempresarias a través de Women for Business, en el After Office. Tenemos también comida, Tony. Hombres a la cocina. Hombres a la cocina y así, otros temas interesantes. También se puede ir a las redes sociales, @360podcast.sb en Instagram y en Facebook, @360podcast_sb en Twitter, y ahí lo direcciona directamente al podcast que usted anda buscando. Así que, como decía Tony, dele clic a la campanita para que reciba la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.